En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Salvador Cabañas dio un giro inesperado. El ícono del fútbol paraguayo, que había alcanzado la cima con una exitosa carrera tanto en el Club América como en la selección de Paraguay, se vio golpeado por una tragedia que lo transformó para siempre. El 25 de enero de 2010, un disparo certero en la cabeza en un club nocturno de la Ciudad de México lo dejó luchando por su vida. Pero tal vez, lo más doloroso de todo, fue la traición de quien más lo debía apoyar, su propia esposa, justo en el momento en que más la necesitaba. ¿Qué ha sido de Salvador Cabañas desde aquel trágico suceso? ¿Cómo logró superar la oscuridad que se apoderó de su vida y resurgir de las cenizas? Hoy vamos a adentrarnos en la emotiva historia de este futbolista que, aunque marcado por la tragedia, sigue adelante con una fuerza admirable. Nacido el 5 de agosto de 1980, en Ita, Paraguay, el sueño de Salvador Cabañas por el fútbol comenzó a una edad temprana. Desde los 5 años, empezó a jugar como portero en un equipo local, pasando gran parte de su infancia con un balón en los pies. Sin embargo, hubo un episodio en su niñez que marcaría un antes y un después en su vida. Cuando era un adolescente, un entrenador le dijo que aún no estaba preparado para jugar profesionalmente y le recomendó que regresara en unos años. Sin dejarse vencer por esa desalentadora sugerencia, Salvador decidió presentarse al día siguiente, decidido a demostrar su valía. Su mensaje era claro: nadie le arrebataría sus sueños, y aunque las puertas parecían cerrarse, él insistió y trabajó con más determinación. Pronto, se ganó un lugar en el equipo, demostrando que, a pesar de los obstáculos, su esfuerzo valdría la pena. El gran momento de Salvador llegó durante un partido amistoso, cuando su equipo se encontraba perdiendo. Aprovechó su oportunidad al entrar desde el banquillo y, en un parpadeo, anotó 2 goles rápidos, asegurando su lugar en el campo. Desde entonces, su carrera despegó y nunca miró atrás. Comenzó su ascenso como un delantero letal y prolífico, y entre 1998 y 2014, su nombre resonó en los estadios de todo el mundo. A los 13 años, Salvador debutó en la Primera División de Paraguay con el Club 12 de Octubre, jugando como lateral izquierdo. Luego, su carrera lo llevó al Guaraní en 1999, y más tarde regresó al Club 12 de Octubre en 2001. Su talento no pasó desapercibido, y pronto se trasladó al Audax Italiano de Chile, donde jugó durante la temporada de 2001 a 2009. En Chile, lució la camiseta número 10 y dejó una marca imborrable. Cabañas, tras algunas negociaciones con la directiva del club, recibió la oferta de unirse a su equipo. A pesar de las dificultades económicas, no dudó en aceptar, dispuesto a enfrentar los desafíos por amor al fútbol. En el torneo Apertura de 2003, Salvador desplegó todo su talento y anotó 18 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera División chilena. Ese mismo año, su carrera dio un salto importante al llegar a México, donde en su primera temporada anotó 5 goles, dejando claro que estaba listo para el siguiente nivel. A finales de 2004, un cambio importante en su carrera se produjo con la llegada del entrenador Didi Pereira al Club América. Bajo su dirección, Salvador encontró un ritmo impresionante, acercándose a la cima de la tabla de goleadores. Terminó la temporada con 15 goles, solo uno detrás de los líderes Bruno Marioni y Andrés Silvera. Un momento clave de esa temporada fue el enfrentamiento contra Cruz Azul, donde, a pesar de los esfuerzos de Salvador, un error defensivo llevó a un empate que se sintió como una derrota. No obstante, este incidente marcó el inicio de la consolidación de Cabañas como uno de los jugadores extranjeros más destacados en el fútbol mexicano. Con su capacidad goleadora y su impresionante habilidad fuera del área, rápidamente se convirtió en uno de los máximos referentes del equipo. Durante la temporada Clausura de 2006, Cabañas compartió el título de máximo goleador con Sebastián Abreu, anotando 11 goles, más 3 más en el mismo torneo.
Para ese entonces, ya había cimentado su legado como el máximo goleador de la historia de los Jaguares de Chiapas, con más de 50 goles a su nombre. Fue en 2006 cuando Salvador llegó al Club América, pero adaptarse al equipo no fue sencillo. A pesar de formar parte de una línea ofensiva que incluía a jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Nelson Cuevas, Claudio López y Matías Bozo, las expectativas sobre él eran altísimas. Salvador Cabañas no solo dejó huella por sus goles, sino también por su incansable dedicación y su capacidad para sobreponerse a cualquier dificultad. En su carrera, enfrentó retos profesionales y personales, pero su pasión por el fútbol nunca se apagó. Hoy en día, sigue siendo recordado como una leyenda del fútbol paraguayo y mexicano, y aunque la tragedia lo tocó profundamente, su historia es un testimonio de resiliencia, valentía y superación. En un instante, el mundo de Salvador Cabañas dio un giro total. La estrella del fútbol paraguayo, que alguna vez alcanzó la cima con una exitosa carrera en el Club América y la Selección Nacional de Paraguay, fue golpeado por una tragedia que transformaría su vida para siempre. El 25 de enero de 2010, un brutal disparo en la cabeza en un club nocturno de la Ciudad de México lo dejó luchando por su vida. Pero tal vez lo más doloroso de su historia fue la traición de su propia esposa, cuando más la necesitaba. ¿Qué ha sido de Salvador Cabañas desde ese día? ¿Cómo logró superar tanta oscuridad y resurgir de las cenizas? Acompáñanos mientras profundizamos en la triste y conmovedora historia de Salvador Cabañas. Nacido el 5 de agosto de 1980 en Ita, Paraguay, el viaje de Salvador en el fútbol comenzó el 12 de octubre de 1998, marcando el inicio de una carrera llena de triunfos y desafíos. Desde joven, Salvador estaba obsesionado con su sueño de convertirse en futbolista. A los 5 años, comenzó a jugar como portero en un equipo local de su ciudad, pasando casi cada momento con una pelota a sus pies. Un incidente en particular de su infancia tuvo un impacto profundo en su vida. Cuando era adolescente, un entrenador le dijo que aún no estaba listo y le sugirió que regresara en unos años. A pesar de la decepción, Salvador no se rindió y decidió presentarse al día siguiente, decidido a demostrar su valor. Su mensaje fue claro: nadie le arrebataría sus sueños. Salvador trabajó incansablemente, siguió adelante y pronto ganó su lugar en el equipo. Su gran oportunidad llegó en un partido amistoso, cuando su equipo iba perdiendo. Aprovechando la oportunidad de entrar desde el banquillo, anotó 2 goles rápidos, asegurando su lugar en el campo. A partir de ahí, comenzó su ascenso como un delantero potente y prolífico. Y de 1998 a 2014, su nombre resonó en las gradas de los estadios de todo el mundo. Con solo 13 años, Cabañas debutó en la Primera División de Paraguay con el Club 12 de Octubre, jugando como lateral izquierdo. Su carrera lo llevó al Guaraní en 1999, antes de regresar al Club 12 de Octubre en 2001. Poco después, se trasladó al Audax Italiano de Chile, donde jugó con la camiseta número 10 durante la temporada 2001 a 2009. Después de algunas negociaciones con la directiva del club chileno, Cabañas aceptó la oferta para unirse a ellos, a pesar de los desafíos financieros. Estaba decidido a hacer el movimiento, diciendo que no tenía problema con el presupuesto del club y que estaba ansioso por unirse. En el torneo Apertura de 2003, Salvador mostró su talento al marcar 18 goles y ganar el título de máximo goleador de la Primera División chilena. Ese mismo año dejó su huella en México, donde anotó 5 goles en su primera temporada. A finales de 2004, su carrera sufrió un cambio importante con la llegada del entrenador Didi Pereira al Club América. Bajo la dirección de Pereira, Cabañas se encontró con un ritmo impresionante y se lanzó a la carrera por el título de máximo goleador. Terminó la temporada con 15 goles, quedando solo uno detrás de los líderes Bruno Marioni y Andrés Silvera. Un momento clave de esa temporada fue cuando su equipo se enfrentó al Cruz Azul.
A pesar de los esfuerzos de Cabañas, un error defensivo llevó a un empate que se sintió como una derrota. Desde ese momento, Salvador se consolidó como uno de los jugadores extranjeros más destacados en el fútbol mexicano, conocido por su capacidad goleadora, su habilidad fuera del área y su liderazgo en el campo. En la temporada Clausura 2006, Cabañas compartió el título de máximo goleador con Sebastián Abreu, anotando 11 goles, más 3 más en el mismo torneo. Para entonces, ya había cimentado su legado como el máximo goleador en la historia de los Jaguares de Chiapas, con más de 50 goles a su nombre. En 2006, Cabañas se unió al Club América, pero adaptarse al equipo no fue fácil. A pesar de formar parte de una línea ofensiva que incluía a jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Nelson Cuevas, Claudio López y Matías Bozo, el equipo luchaba por ganar títulos. Sin embargo, tras la partida de Blanco, Cabañas emergió como el líder indiscutido del equipo, junto al arquero Guillermo Ochoa. Su consistencia brilló y se convirtió en el máximo goleador de la Copa Libertadores en 2007 y 2008. Reflexionando sobre su tiempo en América, Cabañas recordó cómo admiraba a sus compañeros de equipo y siempre soñó con jugar junto a ellos. Su etapa en América marcó el punto culminante de su carrera, pues alcanzó su mejor promedio de goles con 0,61 goles por partido, un salto significativo respecto a sus promedios anteriores. Antes de su llegada a América, sus promedios eran de 0,29 con el Club 12 de Octubre, 0,30 con la selección de Paraguay, 0,55 con Guaraní, 0,58 en Audax Italiano de Chile, y no había anotado goles en Tigres. El 18 de enero de 2009, durante el partido inaugural del torneo Clausura 2009 contra Santos Laguna, Salvador Cabañas alcanzó un hito importante en su carrera. Marcó 2 goles para el Club América, llevando su total a 100 goles en el fútbol mexicano. Cabañas se convirtió rápidamente en una pieza clave para el equipo, jugando 160 partidos, anotando 98 goles y contribuyendo con 16 asistencias. También desempeñó un papel crucial en la victoria del torneo Interliga 2008, donde América derrotó a Cruz Azul en una tanda de penales. Junto a Alejandro Argüello, Cabañas terminó como máximo goleador del equipo en ese torneo, con 3 goles cada uno. Al mirar atrás, Cabañas recordó con cariño las amistades que formó, especialmente con Federico Insúa y Cuauhtémoc Blanco, 2 jugadores a quienes admiraba profundamente por su habilidad, tanto en el campo como en los entrenamientos. Cuando Cabañas llegó a América, le asignaron el número 9, ya que el número 10 lo llevaba Blanco, el capitán del equipo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Cabañas ganara su lugar y superara los logros de Blanco, logrando lo que a Blanco le tomó más tiempo alcanzar. En una emotiva entrevista con la estación de Radio Monumental 1080 en Paraguay, Cabañas reflexionó sobre esos días con gran respeto por sus compañeros de equipo. Me llevaba bien con Tony, con todos. Me llevaba bien con Memo, con Gringo, con la mayoría de los jugadores. Me recibieron con los brazos abiertos. El 25 de enero de 2010 se convirtió en un momento definitorio en la vida de Salvador Cabañas, marcando el fin de su carrera futbolística y un drástico cambio en su destino. Esa mañana, el futbolista paraguayo, que en ese momento estaba bajo contrato con el Club América, pasaba su tiempo libre en un bar en Ciudad de México. Lo que sucedió a continuación quedaría envuelto en misterio. Cabañas, aún confundido por la situación, fue atacado de repente. Dicen que la muerte puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar, y para Cabañas, esa escalofriante realidad pareció cumplirse en las primeras horas de ese día. Antes del incidente, Cabañas estaba sentado en una mesa con su esposa y su cuñado, pero se impacientó cuando él tardó más de lo esperado. Preocupados, fueron a buscarlo al baño, pero fueron detenidos por los empleados que no les permitieron entrar. Todo parecía extraño, y a medida que la situación se volvía más inquietante, el cuñado comenzó a pedir respuestas al jefe de camareros,
pero no obtuvo ninguna, solo más angustia. Eventualmente, frustrados, derribaron la puerta y encontraron a los rescatistas ya en el lugar. Salvador fue rápidamente subido a una camilla y su esposa corrió con él al hospital. Sin embargo, los médicos no tenían muchas esperanzas. Dijeron que podría ser demasiado tarde y que lo mejor que podían hacer era esperar a que falleciera. Mientras lo llevaban en la ambulancia, a su esposa le dijeron que solo un acompañante podía viajar con él. Cuando Cabañas llegó al hospital, apenas se aferraba a la vida. Los médicos se pusieron a trabajar de inmediato, tratando de salvarlo, aunque su cuerpo ya había comenzado a apagarse. En ese momento, Salvador sintió que estaba cerca de la muerte. No recordaba sentir dolor, pero experimentó algo extraordinario, lo que describió como una visión divina. Me vi caminando en un lugar lleno de plantas, recordó Salvador. Más tarde continuó caminando hasta que encontró a Dios, un instante que nunca olvidaría. A pesar de las dificultades abrumadoras, logró sobrevivir. Tras el ataque, Salvador Cabañas se encontraba en un estado extraño, casi como un sueño. Recordó recorrer un pasillo rodeado de vegetación cuando, de repente, se topó con su amada abuela. ¿Qué haces aquí, hijo?, Zrenia preguntó su abuela, evocando gran emoción en Salvador, quien siempre había recibido mucho cariño de ella. Mientras proseguía por lo que pensaba era el camino hacia el cielo, algo más sorprendente ocurrió. Caminó un poco más y de pronto se encontró frente a Dios. Salvador contó que Dios tocó su frente, justo en el lugar donde la bala había impactado, y luego posó suavemente su mano sobre su hombro izquierdo. Mi compañero estaba ahí, comentó Salvador, y de repente extendí mi mano hacia él. Salvador recordó haberle dicho, estaré bien, y a partir de ese momento comenzó a recuperarse rápidamente. Sintió que la muerte, que llega tanto a los ricos como a los pobres, había tocado a su puerta, pero finalmente se alejó. Salvador entendió que Dios le había encomendado una misión, regresar para ayudar a los más necesitados. Lo importante es que estoy vivo, reflexionó, sabiendo que se le había dado una segunda oportunidad. En el hospital, tras una delicada cirugía, Salvador fue inducido en coma. Los médicos, aunque optimistas con respecto al éxito de la operación, fueron cautelosos, ya que su condición seguía siendo grave. El tratamiento del coágulo fue exitoso, y pronto su recuperación mostró signos de mejoría. Sus padres se aferraron a la fe, creyendo en el milagro que se estaba gestando. A pesar de su delicado estado, Salvador logró pronunciar algunas palabras para tranquilizar a su familia. No me voy a morir. No se preocupen, voy a estar bien, les dijo en su lengua natal, el guaraní, brindándoles el consuelo que tanto necesitaban escuchar. Su familia se aferró a la esperanza, creyendo que lo que sucedía era un verdadero milagro. A pesar de las sombrías predicciones médicas, Salvador levantó el pulgar y sonrió, indicándoles que se recuperaría, transmitiendo con firmeza su confianza, lo que dio fuerza a su familia y les permitió creer en el milagro que ya había comenzado. En términos futbolísticos, Salvador Cabañas había llegado a la cima de su carrera, anotando un gol memorable cuando todo parecía perdido. Al ser preguntado si estaba feliz, respondió, sí, muy feliz de estar vivo y casi completamente recuperado. Muy pronto estaré de regreso en el campo. Apenas 23 días después del ataque, Salvador salió de la unidad de cuidados intensivos, y su recuperación fue nada menos que milagrosa. El 2 de marzo, 36 días después del incidente, fue dado de alta oficialmente del hospital. Su rehabilitación continuó en una clínica en Buenos Aires hasta mediados de septiembre, cuando regresó a Paraguay, ya completamente recuperado y dado de alta de manera definitiva. Aunque Salvador regresó al fútbol en 2012, sus apariciones fueron limitadas. Primero jugó con el Club 12 de Octubre y luego con el General Caballero, ambos equipos de la Segunda División de Paraguay. En 2014, disputó algunos partidos oficiales con el Cannabis Sport HCBE, un equipo de cuarta división en Brasil. Sin embargo, poco después,
el 29 de mayo, anunció su retiro del deporte. El doloroso y transformador incidente hizo que Salvador saliera más fuerte, dedicándose a su recuperación física y recuperando la fortaleza que había tenido en el pasado. Al ser preguntado sobre qué podía hacer ahora, con orgullo respondió: "Ahora puedo patear casi todas las pelotas de nuevo". Regresando a su Paraguay natal, no se arrepentía de haber ido a ese bar ni de lo que ocurrió. Sonreí reflexionando sobre el camino recorrido. Al principio pensé que todo había terminado, pero perdoné, y aquí estamos, seguimos adelante. Mientras Salvador Cabañas trabajaba en su recuperación, vio cómo casi todo lo que había construido se desmoronaba. Para mantenerse a flote, se asoció con sus padres para abrir una panadería, y con la ayuda de homenajes y eventos, logró asegurar ingresos adicionales. Salvador también destinó sus ganancias a construir una casa para sus padres y a establecer la panadería, asegurándose de que nunca les faltara nada. "Mi trabajo, mi dinero, todo fue por ellos", afirmó en un momento. Se estima que Cabañas había acumulado una fortuna cercana a los $20 millones, pero la perdió. Debido a su separación de su exesposa, Lorgia Alonso, Salvador Cabañas sufrió una pérdida significativa. Aunque reconoció que su riqueza había desaparecido, se comprometió a recuperar cada centavo, confiando en que su abogado estaba trabajando arduamente para recuperar todo lo perdido. "Lo estoy recuperando todo poco a poco", explicó Salvador, mostrando esperanza de que todo volvería a él con el tiempo. Al ser cuestionado sobre la casa que había perdido, aclaró que la propiedad en Paraguay aún le pertenecía. "Esa es mía. Nadie puede quitarme eso". Un informe del reconocido canal mexicano Badabun reveló que la exesposa de Cabañas, María Lorgia Alonso, presuntamente lo había traicionado con su abogado, dejándolo en una lucha difícil. El periodista mexicano Cristian Vázquez destacó que, tras el ataque a Salvador, las expectativas de Alonso de vivir una vida de lujo se desmoronaron y terminó sin nada, muy lejos de la vida de riqueza que alguna vez había imaginado. Vázquez también señaló que no solo María Lorgia Alonso logró quedarse con el dinero de Cabañas, sino que, supuestamente, también le fue infiel con el abogado que tenía la misión de proteger los intereses del futbolista. La vida de Alonso dio un giro dramático. Ahora se encuentra en la bancarrota, trabajando como cambista en Paraguay, un contraste irónico con el sufrimiento que se alegaba le había causado a Cabañas. Este informe desató un fuerte debate tanto en México como en Paraguay. Cuando se le preguntó a Salvador sobre la relación entre Alonso y el abogado, respondió sin mostrar mucho interés: "No tengo problema con eso, puedo tener relaciones". Pero cuando se profundizó en el tema, Cabañas se mantuvo callado y dijo: "No te podría decir", dejando espacio para la especulación. Varios reportes confirmaron que la mujer que abandonó a Cabañas en su momento más vulnerable ahora trabaja en las calles de Paraguay, lejos de la vida de lujo que alguna vez soñó. La vida de María Lorgia Alonso ha dado un giro drástico, alejándose de los reflectores y del mundo profesional que una vez rodeó a uno de los delanteros más temidos del fútbol guaraní. El 25 de enero de 2010, la vida de Salvador Cabañas cambió para siempre, después de convertirse en víctima de un violento asalto en los baños de un bar en Ciudad de México. Sin embargo, el impacto de ese día no solo afectó a Salvador, sino que también tuvo consecuencias en la vida de quienes estaban a su alrededor, incluida su esposa, María Lorgia Alonso, y la madre de sus hijos. En ese momento, la pareja parecía tener una relación estable, pero los eventos posteriores los separaron. Cabañas, con el tiempo, reflexionó sobre el año más difícil de su vida, recordando: "El año que perdí a mi familia, especialmente a mis hijos, que ahora están con su madre. Ahora los veo muy poco". No obstante, en 2018, Cabañas regresó a México con un renovado sentido de propósito. Fundó escuelas de fútbol y colaboró con caficultores en Chiapas, utilizando su plataforma para retribuir a la comunidad.
Habló con pasión sobre la importancia de ayudar a aquellos que habían apoyado a la selección nacional, enfatizando que no se trataba de dinero, sino de estar presente y escuchar sus necesidades. No se trata de ayudar con dinero ni nada por el estilo, se trata de llegar y hablar con ellos, ofrecer tu apoyo como puedas. Después de pasar una semana en coma, Salvador enfrentó una dolorosa batalla para recuperarse, no solo físicamente, sino también financieramente. Su exesposa, su abogado y su representante, quien alguna vez había sido cercano, estuvieron involucrados en una disputa multimillonaria sobre sus bienes. Durante 4 meses, Salvador luchó por recuperar el control de su vida y finanzas. Gracias a su fe inquebrantable, su fuerte personalidad y el apoyo de sus leales seguidores, especialmente de los fanáticos del Club América, logró reconstruir su vida y regresar al fútbol, que siempre había amado. María Lorgia, la exesposa de Salvador Cabañas, habló en una entrevista sobre las secuelas del accidente de Salvador en 2010. Reveló que, tras el incidente, Cabañas sufrió secuelas que lo llevaron a pasar por un largo proceso de rehabilitación. Además, explicó que contrató al abogado Óscar Germán Latorre para luchar por lo que ella creía que le correspondía. Para garantizar que González asumiera sus obligaciones, también explicó que el dinero proveniente del Club América, que había sido entregado a Cabañas, se utilizó para cubrir diversos gastos, como el tratamiento médico, las facturas del médico deportivo y la reconstrucción de la panadería familiar en Itagua, donde Salvador había trabajado junto a sus padres. Además, se destinaron fondos para pagar impuestos al fisco mexicano, con el fin de facilitar la salida de Salvador de México. Lorgia fue especialmente vocal en sus acusaciones contra Amancio Rojas Cabañas, el cuñado de Salvador, a quien acusó de manipular y controlar al futbolista. Expresó un profundo dolor, diciendo que deseaba que su pareja regresara a ella y a sus hijos, sintiendo que su situación estaba siendo explotada comercialmente. En respuesta, González negó cualquier implicación en las finanzas de Salvador, aclarando que únicamente había gestionado el contrato del jugador, que ascendía a poco más de $500,000. Explicó que las grandes sumas de dinero se destinaron a pagar los honorarios de varios abogados de España, México y Paraguay. El incidente dejó secuelas duraderas en Salvador, incluida una pérdida de visión en su ojo izquierdo, la cual mencionó en una entrevista con W Sports. Perdí muchas cosas, pero lo más importante que perdí fue mi vista, la visión de mi lado izquierdo, admitió. Eso es lo que más me cuesta ahora, pero estoy jugando al fútbol de nuevo y lo importante es que estoy vivo y presente. Reflexionando sobre los cambios en su vida desde el incidente, Salvador reconoció que, aunque tuvo que retirarse del fútbol, estaba agradecido por su recuperación. Estoy completamente recuperado y eso es lo que más me importa, dijo. Soy feliz con mi familia y mi vida. Hoy ha cambiado mucho, aunque me retiré de lo que más amaba, el fútbol. Sigo aquí presente. Sigo aquí.